Muy bien, muy buenas noches a todas, que Dios les bendiga. Creo que vamos a iniciar entonces, ¿verdad? Hemos estado estudiando estos últimos 15 días el capítulo número 3 del conflicto de los siglos. Así que yo espero que usted ya tenga su libro en mano. Y si no, le recuerdo que ya están disponibles, ¿verdad? Lo más importante es de que a través de la lectura de este libro podamos encontrar muchas bonitas promesas, y no solamente eso, sino que podamos tener entendimiento, ¿verdad? Para poder entonces comprender estos últimos tiempos, ¿verdad? Bueno, así que voy a invitarles ahí donde están, que ustedes puedan inclinar su rostro. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios, porque definitivamente todo lo que hagamos debemos de hacerlo con la bendición de Él, ¿verdad? Así que las invito ahí donde están ustedes, que podamos orar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Así que oremos. Querido Señor, en esta hora queremos darte gracias porque nos permites estos momentos de estudio, de repaso, y queremos suplicarte que puedas bendecir a las que ya están presentes en el en vivo, como también a las que lo verán luego. Por favor, tu Santo Espíritu sea el que pueda ayudarnos a comprender, y que a través de tu palabra podamos tener mayor conocimiento de ella. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, así que vamos a iniciar. Estamos entonces, como les decía, en la lectura de El conflicto de los siglos, y ahorita ya vamos por nuestro capítulo número 3. La meta es terminar los 22 capítulos de este año, ¿verdad? Y lanzarnos para que el próximo año podamos leer los otros 23 capítulos, exactamente. Hoy la dinámica va a ser un poco distinta a como lo hemos estado haciendo anteriormente, y ahí ustedes van a ir viendo los cambios poco a poco, ¿verdad? De manera que podamos sacarle el mayor provecho posible a este libro, especialmente porque estamos en esta época
también de poder regalar estos libros a otras personas. Así que si alguien por ahí todavía necesita algún libro para regalárselo a un familiar, a algún amigo, todavía hay disponibles, ¿verdad? Así que puede contactarse con nosotros y no hay ningún problema, estamos ahí para servirles. Muy bien, y como les mencionaba, la dinámica de hoy es diferente. Yo les mencioné que íbamos a hacer algunas preguntas y las preguntas nos van a ayudar a poder comprender ciertos aspectos de la lectura de este capítulo. Así que vamos a poner cámara en mano de una vez para que así usted ya tenga disponible ahí visualmente. Pueda usted tener ya listo. A veces como que no, mi cámara no quiere agarrar la visualización. Muy bien. Creo que ahí usted lo logra ver bien. Me dice si lo logra ver ahí, porque no sé si este filtro está haciendo bastante efecto. Así que vamos a ver. Muy bien. No nos vamos a enfocar tanto en eso, sino que de una vez vamos a ir con estas 5 preguntas que yo ya las tengo listas aquí, pero que vamos a ir despacio para poderlas describir y poderlas buscar en su libro, ¿verdad? Porque recuerde que es un repaso de la lectura. Así que esperamos que usted pueda ahí tener su libro en mano, ¿verdad? Si usted no lo tiene, le repito que todavía hay disponibles. Incluso si usted le gustaría, por medio de nosotros, donar algún libro, puede hacerlo también, ¿verdad? No hay problema en eso. Lo importante es que deseamos que otras personas también puedan leer el libro y puedan contar con esa gran bendición de poderlo tener en casita. Así literalmente este libro está bellísimo. Realmente es un libro que deberíamos de estar leyendo y estudiando con mayor tiempo, ¿verdad? Así que vamos a empezar entonces. Aquí tenemos la primera pregunta. Estamos en el conflicto de los siglos, en el capítulo número 4, ¿verdad? Y hoy tenemos nuestro primer jueves del mes. Así que quiero comentarles de una vez que para la próxima ocasión, para el 23 de febrero, vamos a estar haciendo un pequeño regalito a las personas que se conecten, que no tengan este libro. Esperamos que estas personas sean invitadas suyas, ¿verdad? Así que si usted tiene alguna invitada por ahí que no sea cristiana, entonces a ella queremos regalarle este libro maravilloso que esperamos que pueda ser de gran bendición, no solamente para usted que le va a regalar el libro, ¿verdad? Sino también para la persona que lo reciba, que es lo importante. Así que vamos entonces con la número 1, pregunta número 1 que hicimos para empezar de este capítulo, que es muy importante. Y en este capítulo se llama Una era de tinieblas espirituales. Ustedes saben que durante muchos años, y para ser exactos 1260 años, la iglesia primitiva estuvo en tinieblas espirituales. Bueno, ¿y por qué se llama una era de tinieblas espirituales? Es lo que vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Que lo vamos a ir desglosando poco a poco para poder comprender a qué se refiere. Pero una pregunta que es muy importante: ¿cuál es la cita bíblica? ¿Verdad? Y aquí vamos a de una vez aquí ir colocando ¿cuál es la cita bíblica? La número 1. Yo creo que usted la escribe en su cuaderno. Esta vez no mandamos ningún imprimible porque la dinámica era hacer estas preguntitas. Pero yo les puse aquí unos papelitos de colores para poder distinguir mis respuestas, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿cuál es la cita bíblica donde Pablo
donde el apóstol Pablo predijo la gran apostasía como resultado del poder papal. Recuerde que estamos en el capítulo número 3, hemos venido hablando acerca de ese poder, ¿verdad? Y ahora hoy estamos entonces en el capítulo número 4, en una era de tinieblas espirituales. Y entonces vamos a encontrar aquí en la página número 47 la respuesta, ¿verdad? Porque yo les traigo las preguntas, pero usted se va a dar cuenta que estas preguntitas, sus respuestas las encuentra fácilmente en su libro de lectura. Y aquí tenemos entonces la respuesta. Aquí dice: el apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, predijo la gran apostasía que había de resultar en el establecimiento del poder papal. Aquí encontramos entonces que la cita, a ver si alguien por allí lo tiene, vamos a ver, yo quiero que ustedes participen, ¿verdad? Quiero que participen y me digan cuál es esa cita, porque aquí aquí directamente dice en la segunda carta a los tesalonicenses. Pero ¿qué texto es? Porque allí está la respuesta y quiero saber si alguna de ustedes que está ahí pueda decirme cuál es la cita, ¿verdad? De segunda de Tesalonicenses. Yo voy a colocar para mientras segunda de Tesalonicenses. Pero, a ver, yo quiero que usted escriba por ahí. Yo sé que usted puede hacerlo. Escriba cuál es la cita. ¿Cuál es la cita, chicas? ¿Cuál es la cita que el apóstol Pablo, donde el apóstol Pablo predijo la gran apostasía como resultado del poder papal? A ver si hay alguna que ya tenga esa respuesta, porque así vamos a ir. Las preguntas que tenemos hoy, si ustedes se dan cuenta, son preguntas totalmente literales a la lectura, ¿verdad? Y eso hace más fácil encontrar las respuestas. Así que vamos a ver si alguien ya lo tiene. No hay ninguna que quiera participar. Están calladitas hoy, ¿verdad? Han estado muy calladitas. Y yo por eso les traje esta dinámica de hacer preguntas, de contestar estas preguntas, para que ustedes pudieran participar también, ¿verdad? Porque así puede ser un poquito más dinámico y más interactivo. Perfecto, Cindy, muy bien, así es, esa es la respuesta. Así que vamos a segunda de Tesalonicenses en su capítulo número 2 y el versículo 3 y 4. Ahí está. Dice la palabra del Señor así. Vamos a verlo porque yo quiero que usted también vea que no solamente vamos a irlos leyendo, ¿verdad? Sino que vamos a ir desglosando ciertas partecitas de este versículo. Vea qué bonito lo que dice aquí dice así: nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Excelente, Cindy, gracias por compartirnos esa cita. Y es cierto, aquí tenemos la respuesta. Esta es la predicción, ¿verdad? La profecía del apóstol Pablo como la gran apostasía como resultado de ese poder papal. Y podemos ver que además del apóstol Pablo advierte a sus hermanos que esta acción, el misterio de la iniquidad, ya en aquella época veía él que se introducían en la iglesia errores que prepararían el camino para el desarrollo del poder del papado. ¿Se da cuenta? Allí podemos darnos cuenta cómo ya se había predicho, ¿verdad? Ya se había predicho esta gran apostasía, y que solamente iba a ser como el caminito, ¿verdad? El caminito que iniciaría o prepararía el desarrollo de el poder del papado. Muy bien, así que aquí tenemos otra y vamos a ver, chicas, pónganse pilas. Dice la siguiente: ¿en qué momento progresó rápidamente la obra de la corrupción? Vea cómo vamos de este texto, ¿verdad? Que habla de la obra de la corrupción, y ahora ¿en qué momento progresó? Así que fue
rápido que se divulgó rápidamente, o cómo, en qué momento, ¿verdad? En qué momento progresó rápidamente la obra de la corrupción. Vamos a ver si alguien ya tiene ahí la respuesta, porque eso significa que hemos estado haciendo esa lectura, ¿verdad? Eso significa que ya estamos ahí haciendo esas lecturitas, aunque sea de ratito en ratito. Tenemos 15 días para poder hacer nuestras lecturas y realmente son muy importantes y muy interesantes que las podamos tener. Así que vamos a ver si alguien tiene una respuesta. Vamos, yo sé que ustedes en su lectura pudieron haberlo encontrado. ¿En qué momento progresó rápidamente la obra de corrupción? Y en la página número 48 está la respuesta. Así que a ver, cuénteme dónde está. Dígame cuál es la respuesta. Yo quiero que usted participe hoy, ¿verdad? Así que dígame cuál es la respuesta. ¿En qué momento progresó rápidamente la obra de la corrupción? Vamos a ver si alguien ya está lista. Todavía no. Bueno, les voy a dar esta yo, ¿verdad? Pero se preparan para la siguiente. Dice así. Sigue hablando, ¿verdad? Del texto, desglosando el texto del ministerio de la iniquidad, ¿verdad? Se hizo progresar de una forma engañosa, de una forma blasfema, ¿verdad? Al principio dice que esas costumbres fueron imperceptibles, ¿verdad? Porque estaban penetrándose en la iglesia cristiana de una manera así como que muy sutil. Pero, dice, el espíritu de transigencia y conformidad fue coartado por un tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Pero después dice, pero cuando la persecución cesó, ¿verdad? Cuando la persecución cesó y el cristianismo entró en las cortes y en los palacios, la iglesia dejó de ser humilde y sencilla en Cristo y sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por teorías y tradiciones de los hombres. Así que aquí nos damos cuenta que cuando la iglesia, o sea, cuando la iglesia dejó la humildad, ¿verdad? Y comenzó entonces a ser altiva, entonces ahí el orgullo, dice, y la pompa de los sacerdotes y gobernantes paganos sustituyeron los requerimientos de Dios por las teorías, ¿qué? Por las teorías y tradiciones de los hombres. ¿En qué momento progresó rápidamente? Bueno, vean lo que dice aquí. Denme un segundito porque aquí tengo una cita que es muy necesaria que yo la coloque aquí. Dice, la conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. ¿En qué momento rápidamente la obra de la corrupción se introdujo entonces? Bueno, en esta conversión nominal de Constantino, ¿verdad? Así que vamos a colocar aquí esa es la respuesta, en la conversión nominal de Constantino. En realidad no había sido, bueno, nominal, ¿verdad? Solamente nominal. Eso significa que realmente en su corazón no había hecho cambios. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo Jesús, hacemos cambio en nuestra vida. No solamente intentamos seguir a Cristo, no solamente predicamos y hacemos parte de nuestra vida la misión de Cristo de salvar al mundo, sino que también modificamos nuestro actuar en todos los sentidos, ¿verdad? Por eso es que dice que es nada más nominal. Bueno, ustedes saben que se introdujo en la iglesia, ¿verdad? Pero desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. Desde esa ocasión, ¿verdad? Vieron a un gran líder que se convertía y todo, pero realmente causó mucha
una distracción realmente, ¿verdad? Las doctrinas, las ceremonias y las supersticiones se fueron incorporando en la iglesia. El culto que profesaban, ¿verdad? Los discípulos de Cristo había sido totalmente disfrazado, distinto, ya no era puro, ¿verdad? Así que esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio como resultado ese desarrollo del hombre de pecado del que habla nuestro texto inicial, ¿verdad? Muy bien. Ahora aquí, según las principales doctrinas del romanismo, ¿quién es el Papa? Vamos a ver si alguien ahora sí. Yo por eso les puse ahí todas las preguntitas, para que usted las vaya escribiendo, pero al mismo tiempo usted misma va a ir diciéndome cuál es la respuesta. Vamos a ver si alguien de las que están ahí, entonces, ahora sí nos dicen la respuesta de la número 3. Según las principales doctrinas, mire, doctrinas del romanismo, ¿quién es el Papa? ¿Quién es el Papa? A ver, así que vamos a ver, chicas. Dice, es cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo. Pero ¿quién es? O sea, según las principales doctrinas del romanismo, ¿quién es el Papa? Sí es la cabeza visible de la Iglesia Universal. Bueno, pero aquí estamos hablando de las doctrinas del romanismo, ¿verdad? ¿Quién es el Papa? Vamos a ver si alguien más por ahí. En la página 48 está la respuesta. Yo les digo que ahí está para ver si ustedes ya la encuentran. Si ya la encontraron, por favor, compártala, porque aquí estamos toditas allí a la expectativa de cuál va a ser la respuesta, ¿verdad? Para que no se las dé yo todas, ¿verdad? Ustedes también tienen que participar. Así que, ver, cuéntenme, según las principales doctrinas del romanismo, ¿quién es el Papa? Esa es la respuesta, ¿verdad? La pregunta, perdón. La respuesta es la que usted debe darme. Muy bien, ya les mencioné que está en la página 48, ¿verdad? Vamos a ver si alguien ya está lista con esa respuesta, página número 48. ¿Todavía no? ¿Todavía no, chicas? Vamos, yo sé que ustedes tienen ahí la respuesta. Bueno, vamos a ver. Yo aquí les dije que estaba en la página número 48 y dice en esta partecita, es el último párrafo, y dice así. Porque vea, yo no quiero que usted vea que son mis respuestas. No, son las mismas respuestas que da el libro. ¿Quién es el Papa? Dice: una de las principales doctrinas del romanismo enseña que el Papa es cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo. Muy bien, Cindy, tenías razón, habías escrito la respuesta literal. Muy bien, así es, Cindy, gracias. La cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo, y que fue investido de suprema autoridad sobre los obispos y pastores de todas las partes del mundo. ¡Wow! Vean esto, cabeza visible de la Iglesia Universal. Pero recuerde, por favor, que estamos hablando sobre las doctrinas del romanismo, ¿verdad? Así que no se me vaya a perder con otra respuesta. Así que vamos a poner ahí, Cindy ya nos había dicho la respuesta, cabeza visible. Y creo que mi lápiz ya no quiere pintar. De la Iglesia de Cristo. Ay, pero más adelantito nos vamos a dar cuenta aquí de otras cositas que tienen que ver con esta parte, ¿verdad? Así que recuerden, no se vayan a perder, por favor. Estamos hablando que según las doctrinas del romanismo, no estamos diciendo que es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Lo que la Biblia dice, no es lo que la Biblia dice. Estamos hablando según las doctrinas del romanismo, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora aquí tenemos otra pregunta y tiene varias respuestas, o sea, de respuesta múltiple, ¿verdad? De opción múltiple. Es una sola respuesta la que vamos a elegir. Fue declarado por la Iglesia Católica día de fiesta en honor a la resurrección de Cristo. Debemos de recordar, mis queridas amigas, que
los romanos se empeñaron en buscar la manera de cambiar los tiempos y la ley. ¿Y de qué ley estamos hablando? De los 10 mandamientos, ¿verdad? Y usted puede encontrar en la historia, que en qué fecha, en qué año, cómo se suscitó, en qué fecha, en qué año, en qué época se suscitó este acuerdo, ¿verdad? Este acuerdo de declarar un día como un día en honor a la resurrección de Cristo. ¿Para qué? Para sustituir el sábado, que había sido el mandamiento que Dios había dejado como señal, ¿verdad? Como señal de que Él era el creador de los cielos y la tierra, porque no debemos olvidar que cuando hablamos acerca de los mandamientos, ¿verdad? El cuarto mandamiento, el reposar el día sábado, es nada más ni nada menos que el día de descanso para el hombre, ¿verdad? Pero estaba destinado a recordarnos a nosotros, a todos, que ese Dios que lo hizo fue el que merece toda adoración, el que merece toda reverencia, y que Él se muestra como creador, ¿verdad? Así que no debemos olvidar esa parte. Por eso, en la historia nosotras vamos a encontrar qué día fue el que declaró la Iglesia Católica como día de honor, en honor a la resurrección de Cristo. ¿Para qué? Bueno, para sustituir, cambió, y literalmente así lo dice, cambió los tiempos y la ley, ¿verdad? En este caso, queremos ver si alguien ya tiene la respuesta, porque yo ya estoy lista con la respuesta aquí. Y esa la podemos encontrar en la página número 50. Así que quiero saber. Dice, fue declarado por la Iglesia Católica día de fiesta en honor a la resurrección de Cristo. ¿Cuál fue? ¿Fue el martes? ¿Fue el lunes? ¿Fue el domingo? ¿Fue el sábado? A ver, ya hablamos un poquito que qué día fue el que quiso sustituir, ¿verdad? Que fue el día que quiso cambiar. Entonces, a ver, quiero ver quién de todas me va a dar la respuesta a la pregunta: ¿qué día fue declarado por la Iglesia Católica día de fiesta en honor a la resurrección de Cristo? Vamos a ver. ¿Quién fue? Muy bien, así es. Yo creo que Cindy nos está ganando, chicas. Cindy, hoy Cindy sí hizo su tarea. Dice en la página 50, dice, para llamar la atención de las gentes hacia el domingo, porque recuerde, había que buscar una manera de hacerle entender a la gente en esa época que el día de reposo, el sábado, ya no era necesario, ¿verdad? La gente en aquella época estaba cansada de que el sábado era un día de muchos no hagas, de muchos no vayas, de muchos no, ¿verdad? De puros no. Y la gente había sentido que el sábado ya no era de gozo, de conexión con el Señor, sino un día cargado. Entonces ahora la iglesia lo que pretende, ¿verdad? Para llamarle la atención a la gente, siempre, mire, así sutilmente, o sea, que la gente fuera siguiendo el nuevo mandamiento que ahora la iglesia había impuesto, ¿verdad? Declararon el domingo como un día de fiesta en honor a la resurrección de Cristo. Pero debemos de ser muy claras y muy enfáticas, queridas amigas, que el día de reposo no ha cambiado y sigue siendo sábado. ¿Por qué? Porque de lo contrario, bueno, usted no va a encontrar en la Biblia, bueno, yo no sé cómo lo va a hacer usted, si lo va a circular, lo va a pintar, ahí está la respuesta, ¿verdad? No hay un texto en la Biblia que diga que el Señor cambió o mudó la ley. No hay un texto que avale el cambio del día de reposo, del día sábado, por un día domingo, ¿verdad?
Así que aquí lo único que estaba intentando la iglesia en esa época era nada más llamar la atención de la gente hacia el domingo. Entonces fue declarado el día de fiesta en honor a la resurrección de Cristo. En esos domingos se celebraban servicios religiosos ese día, pero se los consideraba como un día de recreo, ¿verdad? Y se seguía guardándose y seguía guardándose piadosamente el sábado por aquellos que no estaban de acuerdo, que sabían que Dios no había mudado su palabra, ¿verdad? Así que tenemos que tomar en cuenta que con el fin de preparar el terreno para la realización de sus fines, Satanás indujo a los judíos antes del advenimiento de Cristo a recargar el sábado con las más rigurosas exageraciones, de modo que la observancia del sábado fuese una carga pesada, y con esto se aprovecharon luego con una falsa luz que habían proyectado sobre él, ¿verdad? Provocó desprecio, presentándolo solamente como una institución judía, pero mientras que los cristianos seguían observándolo generalmente el domingo como día de fiesta alegre, el diablo los indujo a hacer el sábado un día de ayuno, de tristeza y de abatimiento para hacer patente su odio al judaísmo. La verdad es que en toda esa parte de la historia, muchas personas siguieron guardando el sábado, pero muchos de ellos también continuaron, ¿verdad? Guardando el domingo y si usted se da cuenta, nunca ha sido guardado el domingo igual que el sábado. Indiscutiblemente eso sí no ha ocurrido. Y podemos encontrar también en la historia, en los anales de la historia de la tierra, que a principios del siglo IV el emperador Constantino decretó que el domingo debía de ser un día de fiesta pública en todo el imperio romano, ¿verdad? Así que el día del domingo fue reverenciado por paganos y honrado por los cristianos. Pues en esa era política del emperador, ¿verdad? Lo más importante era conciliar los intereses opuestos del paganismo y del cristianismo, ¿verdad? Era el objetivo ver la forma, la manera sutil, la manera así suavemente de poder introducir a los cristianos en la apostasía, ¿verdad? Muchos de estos no dejaron de considerar el verdadero sábado como un día de reposo, ni de observarlo en cumplimiento al cuarto mandamiento, ¿verdad? Así que no debemos nosotros de olvidar que la ley que Dios dejó, sus 10 mandamientos, siguen aún vigentes. No ha habido cambio ni mudanza en esos mandamientos, ¿verdad? Ahora debemos de recordar que la observancia del sábado sigue siendo hasta el día de hoy el recordativo de que Dios se revela como creador de los cielos y la tierra, y que por lo tanto es distinto a cualquier otro Dios que las personas quieran o pretendan hacer, ¿verdad? Porque recuerde que Satanás siempre se va a esforzar por hacer que los hombres se sometan a él y no quieran someterse a la ley de Dios, porque muchas personas realmente en los tiempos ahora no dicen, bueno, es que yo no le hago daño a nadie, yo no le hago mal a las personas, soy muy buen vecino, muy buena persona, ¿verdad? Pero realmente, ¿será que sus conocimientos están basados en los mandamientos? Eso es muy importante de poder meditar. Muy bien. Vamos con otra pregunta que está bastante fácil también, y esta está súper facilita porque dice, ¿en qué libros de la Biblia estaba predicho? ¿Qué estaba predicho en estos libros de la Biblia? Los 1260 años de la opresión. Miren cuánto tiempo duró. ¿Cuánto tiempo duró el papado? Y cómo la gente en toda esa época, por eso es que estamos hablando que es una era de tinieblas espirituales.
En aquella época las personas no tenían autorización para tener una Biblia. Mire qué bonito es que nosotros ahora podemos contar con una Biblia. Y incluso en el mismo estudio habla acerca de el profeta Miqueas, donde dice que mi pueblo por falta de conocimiento, ¿verdad?, muere. O sea, esa época fue una era donde realmente fue muy difícil para toda la iglesia cristiana, porque no se estaba permitido estudiar la Biblia, no se podía tener la Biblia en casa. Hoy incluso nosotros tenemos la ventaja, la bendición de Dios de hasta tener diferentes versiones, ¿verdad? Que a veces son muy buenas, poder estudiar diferentes versiones. Tenemos incluso unas grandes, otras pequeñas. Las personas que ya no leen con mucha facilidad, también para letra grande. Tenemos la Biblia en muchos idiomas. Así que tenemos una gran ventaja. En esa época, una era de tinieblas espirituales, era porque no había chance de aprender del Señor. No había chance de poder estudiar la palabra de Dios. Lo poco que se sabía, se transmitían, se lo conversaban, se lo compartían los unos con los otros para poder saber algo del Señor, ¿verdad? Pero ahora la pregunta que nos hace, dice en qué libros de la Biblia estaba predicho esos 1200 años que fueron los años de la opresión hacia la iglesia. A ver, en qué libros, mis queridas amigas, estaba predicho, ¿verdad? Estos 1260 años. Así que usted escriba su respuesta, y en lo que usted la escribe, yo quiero leerle un párrafo que nos dice de la siguiente manera. ¿De acuerdo? En lo que usted ponga su respuesta, ¿verdad? Coloque ahí su respuesta. En qué libros de la Biblia estaban predichos los 1260 años. ¿En qué época ustedes creen? En esta época oscura, la iglesia pasó a ser recluida en la oscuridad. Y la profecía de Apocalipsis 12:6 dice que la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para sustentarla allí por 1260 días, ¿verdad? Que son esos 1260 años. Pero durante estos siglos la iglesia de Cristo no halló más refugio que en la reclusión y en la oscuridad. ¿Por qué en la reclusión? Bueno, muchos de ellos se fueron a esconder a lugares montañosos, a los bosques donde pudiesen considerar que no los encontraran. Y otro es también porque muchos estuvieron en las cárceles, presos, ¿verdad? Lastimados, golpeados, azotados, muchos murieron. Y en la oscuridad también porque, como le mencionaba, la Biblia en esa época no había, ¿verdad? No existía cómo la gente pudiera tener conocimiento. Y recuerde que cuando las escrituras se suprimen y el hombre llega a considerarse como supremo, ¿qué otra cosa se espera más que el fraude, el engaño, ¿verdad? Y la degradante iniquidad. Así que definitivamente esa época fue donde las leyes y las tradiciones humanas se pusieron como manifiesto, ¿verdad? A flor de piel, y la corrupción que resulta siempre del menosprecio de la ley de Dios, ¿verdad? Eso fue fatal, realmente. Fue muy dolorosa para la iglesia en esos tiempos poder vivir una era realmente de tinieblas espirituales, porque no había mucho conocimiento sobre la ley del Señor, sobre sus principios, sobre las bases, ¿verdad?, de las que el Señor nos había hablado. Los 10 mandamientos todavía no estaban en todos los hogares, por lo mismo, porque la Iglesia Católica se encargó de que la Biblia fuese quemada, no fuera distribuida, ¿verdad? Los únicos que la tenían eran los más altos, los de más alto rango en esa época. Y el hecho de que habíamos
dicho al principio, ¿verdad? Cómo hizo los cambios entre la ley y los tiempos, pues también nos damos ahora a entender que aquellos días difíciles para la iglesia de Cristo realmente fueron muy pocos los que defendieron su fe, ¿verdad? Fueron muy pocos, que eran los que tenían un poco. Así que Daniel y Apocalipsis es la respuesta. Ahí la tiene nuevamente Cindy. Yo creo que Cindy está pilas hoy. Entonces aquí tenemos la respuesta número, la C, la letra C, y sí, es Daniel y Apocalipsis, los dos libros en los que se ha predicho los 1260 años, ¿verdad? Que son los años donde la iglesia sufrió mayor opresión. Y ahora me gustaría que aquí directamente viéramos algunos párrafos que son interesantes y que definitivamente es por eso que también se le llama la era de las tinieblas espirituales. Y una de ellas es que las tinieblas parecían hacerse más densa, en que la adoración de las imágenes se generalizó. En esa época se generalizó. Allí sí que se encendían velas, se hacían oraciones. Recuerde que mientras los sacerdotes y los obispos eran amantes de los placeres sensuales y corrompidos, solo se podía operarse al pueblo que acudía a ellos en busca de dirección, que siguiera sumido en la ignorancia y en los vicios. No había conocimiento, por eso era una era muy oscura. Y recordemos que con el paso más adelante, el Papa Gregorio VII proclamó la perfección de la iglesia romana, cuando ustedes saben muy bien que la iglesia no es perfecta, ¿verdad? Entre las proposiciones que él expuso, había una que declaraba que la iglesia no había errado nunca, ni podía errar según las Sagradas Escrituras. Pero las pruebas de la escritura faltaban para apoyar ese acerto, ¿verdad? O sea, nunca pudieron probar con la Biblia que la Biblia le diera esa santidad a la iglesia. Y eso fue en esta era, ¿verdad? Espero, y me impactó mucho este caso que menciona también acerca de Enrique, ¿verdad? El emperador alemán Enrique IV le fue quitado el trono y entonces él, acompañado de su esposa y un sirviente, cruzaron, dicen, los Alpes, que son montañas y muy heladas, ¿verdad? En pleno invierno, la cruzaron para llegar hasta Roma. Llegar específicamente a pedir perdón, ¿verdad? Porque en este caso él había desobedecido. Me imagino, aquí el libro no lo menciona, ¿verdad? Pero él había desobedecido la autoridad papal. Y entonces él hizo viaje con su esposa y un sirviente y llegaron allá y dice que fue conducido por sus guardias, los guardias pero no llevaba gorro, a lo que nosotros le damos, dice cabeza descubierta, los pies descalzos, vestido, me imagino, aquí dice miserablemente, y esperó el permiso durante 3 días. Imagínense, pedir audiencia al pontífice, esa palabra pontífice es la cosa, para que lo pudiera perdonar. Pasó 3 días ese hombre allí, sin suéter, sin gorro, sin zapatos, descalzo, ¿verdad? Y para que le fuera concedida gracia. Imagínense hasta dónde llegaban las personas a creer que en este caso el Papa debía de concederle, ¿verdad? Ese poder que en algún momento él había perdido por haber faltado a la autoridad papal, ¿verdad? Imagínense cómo la gente estaba completamente engañada, ¿verdad? Hacían todo lo que fuera posible también para no perder su estatus social, ¿verdad? Porque tenemos que es notable ver cómo el orgullo de esta persona, ¿verdad? A diferencia, dice el libro, a diferencia de cómo Jesús se presenta ante nosotros. ¿Cómo se presenta Jesús ante nosotros? Allí, en la puerta, tocando la puerta de nuestro corazón, ¿verdad? Y él como un discípulo, ¿verdad? Completamente para ayudar y para sustentar a su pueblo. Pero no, aquí no se veía y se daban el gusto de decir que eran la iglesia santa, ¿verdad? Que era la iglesia perfecta, como leímos en el anterior párrafo.
Y ahora nos damos cuenta que con este caso se va a tierra todo lo que pretendieron haber dicho, ¿verdad? Otro de los principales fue la creencia de la inmortalidad natural del hombre y su estado consciente después de la muerte. Recuérdese que apareció también el tormento eterno, ¿verdad? Que si te morías, llegabas a un lugar donde podías todavía purgar por tus penas y luego dirigirte hasta el cielo, ¿verdad? A lo que se le llamó el purgatorio. Y esto simplemente se utilizó para aterrorizar a la gente que todavía no creía, porque había mucha superstición, ¿verdad? Y pues las personas pues realmente sentían que ellas no tenían nada, entonces no había, como no había mayor conocimiento acerca de la Biblia, definitivamente muchas de estas personas fueron incluso castigadas, ¿verdad? Supuestamente limpiadas de impurezas, ¿verdad? Y que solamente así serían admitidas en el cielo. Pero bueno, otra de las posturas más que necesitaba Roma para aprovecharse de los temores era de los vicios y sus adherentes. Esa fue una doctrina de indulgencias. O sea, si yo pecaba, yo podía pagar, yo podía ir a dar una ofrenda y con eso yo ya quedaba perdonada. Que yo debía de ir con el sacerdote y a él yo debía de contarle todos mis pecados y entonces él me mandaba a hacer tantos Padres Nuestros, tantos Ave María y algunas otras oraciones más o rezos, ¿verdad? Y con ello yo purgaba mis penas, ¿verdad? Así que las indulgencias también que tienen que ver con el pago o con enormes cantidades de dinero como ofrendas, entonces esto también me permitía a mí extenderme en la gracia, ¿verdad? Pero recuerden que se enseñó también al pueblo que por medio de pagos hechos a la iglesia podían librarse del pecado y también librar a aquellas personas que ya habían muerto, tal vez a un amigo, a mi familiar, algún difunto que tal vez estaba en el purgatorio, ¿verdad? Porque esa era una de las teorías. Y obviamente al hacer estos pagos yo podía ayudar a que mis familiares o incluso yo pudiera, ¿verdad? Poder estar libre de pecado y dirigirme directamente al cielo después de la muerte. También recuerde que la institución bíblica de la Cena del Señor fue sustituida por un sacrificio idolátrico de la misa. Aquí los sacerdotes aseveran que con sus palabras podrían convertir el pan y el vino y el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Eso ustedes lo pueden encontrar también ahí. Y con blasfema presunción se arrobaban el poder de crear a Dios, creador de todo. Se obligaba a los cristianos bajo pena de muerte también a confesar su fe en esta horrible herejía que afrentaba al cielo. Y multitudes que se negaron a ellos fueron entregados a las llamas. Y eso lo encontramos también en la historia, ¿verdad? Ahí sí que no hay pierde, no hay pierde. Fueron muchas cosas las que se realizaron en esta época, donde el papado había llegado a ejercer su despotismo sobre todo el mundo, sobre todas esas tierras que estaban dominadas por el papado. Tanto reyes como emperadores acataban los decretos del pontífice romano, y el destino de los hombres en este tiempo y para la eternidad parecía depender nada más de su albedrío. Durante siglos las doctrinas de Roma habían sido extensas e incondicionalmente recibidas. Sus ritos habían sido cumplidos con reverencia y sus fiestas observadas por todos. Su clero era colmado de honores, sostenidos con liberalidad, pero nunca desde antes ha alcanzado Roma tan grande dignidad, magnificencia ni poder. ¿Por qué? Porque usted recuerde que la condición en que el mundo se encontraba bajo el poder romano resultaba ser el cumplimiento espantoso e impresionante de las palabras del profeta Oseas. Quiero finalizar con esto, mis queridas amigas. Yo sé que este es un pequeño repaso de lo que hemos leído durante estos 15 días. Hay mucho que hablar en este repaso, pero dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mis queridas amigas, ahora en la época actual nosotros contamos, como yo les decía, con la Biblia. Aquí tenemos la palabra del Señor. Aquí están todas sus leyes, sus mandamientos,
están todos sus estatutos. Aquí está el estado de los muertos. La Biblia nos explica qué hay después de la muerte. La Biblia nos dice a quién debemos de adorar. La Biblia nos dice quién es nuestro creador. Nos enfatiza cómo el Señor nos perdona, que solamente a través de Cristo podemos obtener el perdón, que no necesitamos confesar nuestros pecados a una persona, sino que debemos de ir a Él y confesar nuestros pecados a Él, que Él es fiel y justo para perdonarnos. Aquí tenemos nosotros toda la base de nuestra vida. Aquí tenemos todo lo que un cristiano necesita para poder conocer al Señor y seguirle de todo corazón. En aquel tiempo, la iglesia romana se encargó de hacer a un lado la Biblia, modificar lo que ya se conocía. ¿Por qué? Porque el enemigo sabía que el pueblo del Señor estaba siendo destruido por falta de conocimiento. Y por cuanto eso dice, y por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque recuerde que somos linaje escogido, ¿verdad? Real sacerdocio. A eso se refiere. Puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. El perjurio, la mentira, el asesinato, el robo, el adulterio prevalecen y se cometen homicidios tras homicidios. Y estos fueron los resultados de haber desterrado la palabra de Dios. Y es por eso que quiero terminar con este último párrafo. No hay cosa más importante para un cristiano que estudiar su Biblia. Un cristiano no puede vivir un solo día sin haber estudiado la palabra del Señor. Porque de lo contrario, el enemigo hará de las suyas para que usted se desvíe de los caminos del Señor, para que usted busque otros dioses, para que usted se conforme con las cosas de este mundo y le tenga más amor a las cosas de este mundo que a las cosas venideras, que a las cosas del cielo, que a las cosas eternas. Es por eso que yo le invito que ahora usted que tiene la oportunidad de tener esta Biblia en sus manos, ahora que usted puede incluso encontrarla. Y yo admiro, hay muchas librerías que tienen unas Biblias bastante económicas donde las regalan. ¿Por qué? Porque se sabe de la importancia de la Biblia. La Biblia debe ser nuestra norma, nuestra regla, nuestra ley como cristianos. ¿Por qué? Porque a través de ella nosotros conocemos a Dios. A través de ella sabemos lo que nos depara del futuro. A través de ella nosotros encontramos esperanza y la solución a cualquier problema en nuestra vida. Así que si hemos aprendido acerca de la historia de cómo la iglesia vivió a través de todos esos años y cómo la palabra del Señor se cumplió, vea qué hermoso eso. Usted puede tener la plena seguridad que aquí lo que la Biblia dice es lo que se va a cumplir, porque ya ha habido crédito de que lo que ella dijo en el pasado se ha cumplido. Esos 1260 años donde la iglesia sufrió persecución, muerte, dolor, tristeza, agonía, la muerte misma, sufrieron aquellos en esa época y la sufrieron porque fueron fieles al Señor. Hasta el último suspiro siguieron creyendo en Cristo Jesús. Hasta el último suspiro creyeron que la palabra que conocían, la palabra era vida y vida eterna para ellos. Así que yo le invito a que usted ahora en adelante no salga de su casa sin haber estudiado la palabra del Señor. Ella va a ser la que te va a preparar para tu día. Ella va a ser la que te va a dar la solución a tus problemas. Ella es la que va a abrir el camino para que conozcas cuál es el verdadero propósito de Dios en tu vida. Así que te animo a que no dejes de estudiarla. No importa si ya este libro está viejito, si está desgastado, porque lo importante y lo más hermoso es que dentro de ella tú vas a encontrar a tu Creador, tú vas a encontrar a tu Señor. Y es por eso que una vez más te lo vuelvo a repetir, no salgas de tu casa
sin haber escuchado, sin haber estudiado la palabra del Señor. Porque esta palabra que tú tienes ahí en tus manos y que tienes la oportunidad de tenerla hasta en diferentes versiones, en diferentes pastas, colores y de todo, es lo que realmente te va a llevar al cielo. Ella es la que dice que es lo que necesita tu vida. Te invito a que me acompañes a orar. Oremos. Amado Padre que estás en el cielo, esta noche, Señor, hemos visto cómo tu iglesia sufrió en esa época, pero vemos también cómo tu palabra se cumplió. Y ahora, Señor, quiero suplicarte que tú puedas bendecir a las personas que están conectadas y que también puedas bendecir a aquellas que se van a conectar en otro momento, para que tu Espíritu Santo pueda llenarlos de valor y pueda abrirles su corazón al conocimiento, al entendimiento de tu palabra. Por favor, Señor, ahora que hemos aprendido que tu palabra debe ser nuestra regla de fe, te ruego que nos ayudes a ser fuertes y que cada día nosotros podamos estudiarla y podamos tener hambre y sed de tu palabra. Y que así, Padre Celestial, podamos contar con tu bendición y con la gracia de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por escucharnos. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis queridas amigas. Nos vemos en el próximo capítulo número 4. Que Dios les bendiga.